llamo Ramón García Sanz y trabajo en el Programa de Management desde hace un año y medio, más o menos un año y medio. Porque yo antes trabajaba en Salamanca, he estado trabajando allí 32 años, 33 años más o menos, y me dedicaba fundamentalmente pues, a pacientes con este linfoma, que de todos los pacientes con linfoma de Hodgkin que había en Salamanca los llevé allí yo, aparte de algunas otras entidades relacionadas, otros linfomas y mielomas, y luego gran parte de lo que es el trabajo de laboratorio con estos pacientes. Bueno, yo voy a contar algo sobre el linfoma de Hodgkin. Siempre pongo esta fotografía para ilustrarlo primero, por dos motivos. Este es el doctor Thomas Hodgkin, que a finales del siglo XIX describió por primera vez la enfermedad y bueno, pues solo fue capaz de describirla, porque en aquella época sí que no había nada que hacer con estos pacientes y los pacientes todos fallecían por esta enfermedad. Y lo que sí fue capaz fue de describir esta célula que está aquí, que es la célula de Rith-Steinberg, que es la célula que nos identifica esta enfermedad muy bien. Es una célula que es un linfocito B, es una célula que tenemos todos, que deberían dedicarse a derivarse hacia célula plasmática y producir anticuerpos. Son células que se dedican a eso, a producir anticuerpos, pero por algún motivo especial se habla de virus, sobre todo el virus de Steinberg, se habla de muchas cosas, no sabemos por qué. El caso es que se transforma en una célula tumoral y invade los ganglios linfáticos y hace una cosa bastante poco común en todo el cáncer, y es que cuando ves un ganglio afectado por estas células, pues ves que hay una célula tumoral y todas las demás son células normales, son células reactivas que intentan defenderse contra esa célula tumoral. Por desgracia no lo consiguen, y a pesar de que es un tumor que tiene muy pocas células tumorales, acaba progresando. No es como, por ejemplo, un linfoma difuso de célula grande o un cáncer de mama o otros cánceres, en los cuales cuando un tejido es invadido por células tumorales, hay muchísimas células tumorales y muy poco tejido reactivo, muy poco, el cuerpo no es capaz de reaccionar bien contra él. Únicamente hay células de estroma, células de sujeción, no hay células atacantes. Aquí tiene esta característica, y probablemente eso, junto con el hecho de que ataca a una enfermedad muy joven, a una población muy joven, que es inmunológicamente más competente, pues es muy probable que sea el motivo de por qué la historia del linfoma de Hodgkin es la historia de un éxito en el cáncer. Además es uno de los primeros éxitos que hemos tenido en cáncer siempre. Siempre ha ido un poco por delante, enseñando a los demás cómo funciona. Yo creo que es la historia de un éxito porque fue el primer cáncer que fue tratado con éxito con radioterapia. A principios del siglo XX empezó a recibir tratamiento con radioterapia y se veía que las masas que tenían los ganglios abultados que tenían los pacientes se reducían y mejoraban, y los pacientes podían sobrevivir bastante tiempo con estos bultos, con estos tumores que luego podían afectar a otros sitios que no fueran los ganglios. Entonces, en ese apartado, además, luego los pacientes eran capaces de sobrevivir bastante tiempo. No era como una leucemia o como un cáncer de pulmón que se lleva a un paciente pues, en pocos meses, incluso semanas en algunas ocasiones. Este era un tumor que permitía cierta supervivencia a los pacientes aunque tuvieran la enfermedad. Entonces, el primer éxito fue ese de la radioterapia, pero el segundo fue todavía más impresionante. Siempre lo cuento y por eso lo voy a contar ahora, ¿vale? Para eso tenemos que retroceder a 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando medio mundo estaba matando al otro medio. Pues en la Universidad de Yale tuvo lugar una cosa totalmente contraria a lo que es la guerra, y a pesar de que se estaba buscando algo para potenciar la guerra, pero se estaban buscando productos químicos y productos antiquímicos para pelear contra la guerra química que había tenido tanto éxito en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues lo que sucedió es que en este caso, pues dentro de todo este caos que había, pues en una universidad, en la Universidad de Yale, pues apareció un paciente que llamémosle Pavel, este señor, con esta otra,
era Pavel, con un linfoma de Hodgkin, que tenía en estadio muy avanzado, que había empezado el tratamiento por primera vez a principios de 1941, le habían dado un poquito de radioterapia, y bueno, pues había ido teniendo cierta mejoría, empeoraba, mejora, y luego ya dejó de tener funcionamiento a finales de 1941, ya no funcionaba el tratamiento, y entonces durante 1942, después de ir malviviendo y estando bastante mal, pues hubo un pequeño cambio, y es que, bueno, leo específicamente lo que decían las notas de la historia clínica del paciente, que era: la perspectiva del paciente es completamente inútil con el régimen actual. Dado que el final parece estar muy cerca, el paciente debería ir al hospital, y allí el doctor Linskog que valore la posibilidad de probar alguno de los nuevos productos químicos que sea linfocida. Se programa la hospitalización inmediata, y entonces pues eso, había un médico allí que estaba dedicándose a utilizar productos químicos nuevos para enfermedades como esta. Y tenían un producto que era un producto muy secreto, lo llamaban producto X, y decían que podía funcionar, y entonces le propusieron a Pavel en esta universidad, en la Universidad de Yale, que está aquí, pues le propusieron entrar a lo que sería hoy un ensayo clínico. En el momento, bueno, pues por primera vez tenemos este producto, a ver, que parece que en ratones ha dado algún resultado, y el paciente aceptó, no tenía otras posibilidades, y pues en medio de un gran secretismo empezó un tratamiento con este producto X. Y voy a leer también las notas de la historia clínica para que se vea, y es además con muy pocos precedentes, no sabían exactamente qué le podían hacer con ese producto, no sabían ni la dosis que se puede utilizar en un ser humano. La habían extrapolado de algunos resultados en ratones que tenían los doctores que estaban allí, y dice que pues, empezaron a ponerle el primer día de tratamiento, y a los 4 días el paciente dijo que ya podía dormir, comer y moverse mejor. Para el 6 de septiembre había mejorado mucho. Su recuento de glóbulos blancos, que se había disparado porque se había leucemizado, una cosa bastante rara en Hodgkin, pero como estaba tan avanzado, se había leucemizado. Su recuento de glóbulos blancos ha comenzado a disminuir y ha empezado a requerir una transfusión de sangre, pero el paciente sigue mejorando. El 27 de septiembre, casi un mes después de haber empezado, todos los ganglios cervicales y axilares del cáncer habían desaparecido, y toda esa masa que tenía había desaparecido. Era el primer éxito de la quimioterapia. El descubrimiento de este producto X se produjo en el contexto como decía, de la guerra química. Vaya, estoy viendo justo al revés. Ahora sí. En la guerra química, cuando se investigaban productos contra el gas mostaza o como el gas mostaza para utilizar en la guerra, uno para defenderse del gas mostaza y el otro para producir mejores gas mostaza. Y entonces se encontró que uno de los productos que había pues podía ser linfocida, podía matar linfocitos, y este es el producto que se utilizó. En medio de todo este secreto pues se llevó a cabo este descubrimiento que fue, como todos podéis imaginar, el inicio de la quimioterapia. Fue el primer quimioterápico que se utilizó, y después se ha utilizado con gran éxito, aunque Pavel pudo aguantar solamente otros pocos meses más porque luego la enfermedad regresó. Después, cuando el gas mostaza, concretamente lo que se derivó de aquí fue la mostaza nitrogenada, ¿vale? Que es el Mustagen, que se ha utilizado durante muchos años, hasta finales de los 90 todavía lo utilizamos en alguna ocasión. Yo tuve la oportunidad de utilizar este fármaco en alguna ocasión. Pues lo que se hizo ya fue combinarlo con otros productos. La mostaza nitrogenada se combinó con el oncovin, con la prednisona y con la procarbazina, y salió este esquema que ha curado a varios, yo diría cientos de miles de pacientes en este esquema, aunque con el tiempo hemos visto que es un esquema bastante tóxico y lo hemos desplazado por otros esquemas menos tóxicos, como comentaré a continuación. Y bueno, pues esta historia, digamos, a mí siempre me gusta contarla porque, repito, es el inicio de la quimioterapia y es la historia de un éxito en el cual empezáis a ver cómo los pacientes son capaces de sobrevivir en el tiempo. No sé si habéis visto alguna vez una curva de supervivencia. En las curvas de supervivencia lo que hacemos es que ponemos a los pacientes, 10 pacientes,
35 pacientes eran justamente. 35 pacientes, primer año, pues, los 35 pacientes que están aquí siguen vivos. El grupo control que había aquí está peor. A los 2 años ya están vivos solamente 30, se han fallecido 5. Esto es como se va haciendo una curva de supervivencia, con lo cual cuanto más arriba esté la curva es lo que nos indica que estamos yendo bien, que los pacientes sobreviven, y algunas veces también le añadimos que sean supervivencia libres de enfermedad. Vamos utilizando distintos conceptos. El caso es, como podéis ver, aquí los pacientes van viviendo cada vez más, y especialmente cuando utilizamos ya el conjunto de las 4 drogas, son capaces de vivir, fijamos, a los 4 años, pues esto es un artículo de 1970, tenemos que el 75% de estos pacientes estaban vivos. Es decir, que tenemos una historia de éxito bastante buena. Muy bien. Dicho esto, bueno, pues voy a contar ya algunos aspectos más técnicos de lo que es la enfermedad. Es una enfermedad que además se ha hecho famosa porque algunos famosos también la tuvieron. Estas dos personas tuvieron esta enfermedad. Los dos están curados con 6 ciclos la terapia que sustituyó al MOB, lo llamamos ABVD. Y bueno, pues siempre es bueno tener en consideración esto de que los pacientes sobreviven, y además sobreviven bien, porque los dos están haciendo ahora una vida totalmente normal. Carla sigue jugando al tenis y él está haciendo, como hacéis todos, que sigue haciendo trabajos en televisión de forma habitual. Bien, es el 12% de los linfomas. Los linfomas, que dicen que es la sexta enfermedad, el sexto cáncer de frecuencia, hay de muchos tipos. El 12% son linfomas de Hodgkin. Es el tercer linfoma en orden de frecuencia. Y tiene una característica muy especial, y es que afecta sobre todo a gente muy joven. Es el cáncer más frecuente de los adolescentes y adultos jóvenes. La edad pico de incidencia está en torno a los 20 años. En azul los varones, en rojo las mujeres. Y como podéis ver, pues, el pico de incidencia más alto está en ese momento. Y bueno, pues es una de las preocupaciones más importantes porque afecta a este tipo de población. Luego baja en las edades medias de la vida, y luego cuando empezamos a tener 60, 65 años vuelve a aumentar en el orden de frecuencia, sobre todo en los varones. Tenemos un pico de incidencia bastante alto, alrededor de los 65 años, 65-70 años. Eso hace que ahora mismo se diga que sigue siendo el cáncer más frecuente que hay en edades, ya digo, en torno a los 20 años. Es una enfermedad que deriva de los glóbulos blancos, concretamente de los linfocitos verdes. En la sangre, cuando miramos la sangre, tenemos un total de entre 6 y 10.000 glóbulos blancos por cada mililitro de sangre, por cada milímetro cúbico. Son bastantes. En un litro pues estaríamos hablando de 6.000 a 10.000 millones de células en un litro de sangre. Y se distinguen en estos tipos, que son los granulocitos, que son los más frecuentes. Estas son unas células de muy corta supervivencia, duran 48 horas. Salen de la médula, van a la sangre, sobreviven ahí 24-48 horas y luego mueren, o entran en apoptosis y desaparecen. Son las que están, cuando vemos el pus en una herida, o en un grano, una cosa así, estas son las más frecuentes. En segundo lugar están los monocitos, que son... en sangre normal hay un 65%. Los monocitos son estas otras que son grandes, son los macrófagos que van circulando en la sangre, y son células que atacan fundamentalmente a bacterias grandes, como las de la tuberculosis, están también involucradas en la murcidiasis, pero fundamentalmente la tuberculosis es la que más le marca. Y luego están los linfocitos. Estas células atacan, digamos, a bulto. Atacan a las células, a las bacterias de forma a bulto, y estas otras atacan a las células de forma específica. Tienen un entrenamiento, se enfrentan a las proteínas de las células, se entrenan y luego se seleccionan las células que van a ser las mejores para ese tipo de antígeno. Pues para el antígeno del tétanos, pues van a producir luego anticuerpos contra la toxina del tétanos. ¿Vale? Con un entrenamiento, con vacunas o con una infección previa, es lo que acaban haciendo. Se entrenan bien y tenemos tres tipos, que son los linfocitos T, que son más frecuentes, un 25%, y estos matan a las células, a
las bacterias y a los virus de forma directa. Los atacan de forma directa. Prácticamente tienen que estar en contacto con ellos. Los linfocitos B lo que hacen es producir anticuerpos. Producen un anticuerpo, que es una proteína que se libera a la sangre, y una vez en la sangre, luego lo que hacen es unirse a las bacterias o a los virus o a los parásitos de forma específica, y es como una bandera, como una señal para que luego estos otros, el granulocito o el monocito, ataquen a esas células. Sino que dentro de lo que es el bulto, pues luego tienen algunas ventajas cuando tenemos la intermediación de los anticuerpos. Y luego los linfocitos NK, que son como los linfocitos, también atacan de forma directa, son como los linfocitos T, pero lo hacen un poco más adulto, no tienen lo que denominamos restricción por el HLA. En alguno que haya oído hablar del trasplante, pues el HLA es un sistema que es necesario para que estos linfocitos T ejerzan su función. Las células NK, natural killer o asesinas naturales, no necesitan ese HLA, y por eso podemos tener una actividad mucho más inespecífica que la que tenemos cuando utilizamos linfocitos T. Pues bien, el linfoma de Hodgkin es esta célula que se vuelve anormal en el seno de los ganglios y se transforma en la célula de Rith-Sternberg, la célula que puse al principio, y produce el tumor. Estas células, cuando nos miramos al microscopio, esa es su forma. Nosotros son dibujos idealizados. Esta es la forma real, como cuando yo lo miro en un microscopio, es como las vemos de forma real. ¿Vale? Y aquí estoy otra vez con las células de Rith-Sternberg, que había comentado antes, que es esta típica, y luego estas, dentro de que son las más típicas, porque tienen esa característica, parece que son ojos de búho, se llama, tienen ese aspecto, las células en ojo de búho. Estas otras también son células tumorales, aunque no son tan típicas como esta otra. Tienen solamente un núcleo, esta tiene dos. Pues bien, esto es lo que vemos, lo que el patólogo, cuando nosotros le mandamos la muestra del paciente, ve, y con esto dice, el paciente tiene un linfoma de Hodgkin. Entonces, una vez que tenemos esto, al paciente con linfoma, lo que le vamos a hacer es, os comentaba anteriormente, que dentro del ganglio teníamos muchas células reactivas, que son las mismas que hemos visto, los linfocitos, las células plasmáticas, que son las células B en estado avanzado, algunos granulocitos, los macrófagos que he dicho anteriormente. Todas esas células reactivas están en mayoría, son normales, no son patológicas, son normales, aunque su función está alterada por la presencia de la célula tumoral. Y luego las células neoplásicas, que como os he dicho, pueden tener varios aspectos. El más típico es este, con que veamos solo con una de estas ya prácticamente hemos hecho el diagnóstico, y el patólogo sabe que luego pueden encontrarse estas otras, que las pongo aquí como ejemplo para que veáis que las cosas que parecen así muy fáciles luego no son tanto, ¿vale? Hay que ver que puede haber variaciones. La típica célula de Sternberg, célula de Hodgkin, célula de palamita de maíz, que es una retracción que se produce por la fijación que hacemos en el laboratorio, con las células naturales. Todo eso al patólogo, un patólogo experimentado, rápidamente dice, este paciente en este caso tiene un linfoma de Hodgkin. Casi todos los linfomas son de tipo clásico. Hay un pequeño porcentaje que se denominan del linfoma de Hodgkin de predominio linfocítico nodular, que además ha cambiado en las últimas clasificaciones, y es importante porque este linfoma tiene un comportamiento muchísimo más indolente, mucho más indolente, e incluso podemos hacer una opción, cuando tenemos a estos pacientes, que a veces es muy curiosa, que también la tenemos en otros linfomas indolentes, que se llama watch and wait, de mirar y esperar. Es decir, solamente vigilar al paciente y no hacemos ningún tratamiento. Esto ha cambiado. En el pasado dábamos tratamientos a veces incluso pacientes que no eran capaces de entrar en remisión porque parecen un poco más resistente al ser tan indolente. Y no conseguíamos una respuesta completa, pero luego el paciente no tenía ningún problema. Tenía el bulto, pero podía hacer su vida normal, un poco como el linfoma folicular, que pasa también con el linfoma marginal, que en ocasiones puedes dejar al linfoma ahí sin tocarlo, el linfoma está, pero no da problemas. Entonces podemos tener esa opción. Y de hecho ha habido algunos estudios donde se han comparado tratamientos intensivos frente al tratamiento de esperar y ver.
y no ha habido grandes diferencias en la supervivencia global del paciente ni en la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, esto es una cosa que cuando hacemos el diagnóstico la tenemos que tener en cuenta y hablar con el paciente para ver cuál puede ser la mejor estrategia terapéutica para él. Bueno, una de las cosas que utilizamos en el laboratorio, que los patólogos utilizan en el laboratorio, es el marcaje de algunos antígenos, de algunas proteínas de forma específica. Tenemos una tinción especial que solo tiñe las células que son CD15 positivas o que son CD30 positivas. Esto, frente a todo lo que veíamos antes en el mare magnum, que veíamos en las otras diapositivas, que nos está un poco difícil de ver, pues nos ayuda mucho porque si veo que esas células son CD30 positivas o son CD15 positivas, esto me apoya el diagnóstico del linfoma de Hodgkin. Otros linfomas son negativos para estas células y estas células de color marrón no se ven ahí. Esto también lo digo para que sepáis que a veces tenemos alguna cosa que nos ayuda a hacer bien los diagnósticos y que es necesario tenerla y que la tienen que tener todos los hospitales. Ha costado, pero al final todos los hospitales han entrado por ahí. Yo creo que ya no hay ni siquiera hospitales de primer nivel, digamos hospitales comarcales, incluso tienen ya esas herramientas para poder hacer el diagnóstico, quizá a lo mejor no tan fino, pero luego lo mandan a otro hospital, pero sí que el primer diagnóstico lo pueden hacer sin problemas. Bueno, ¿cómo es la clínica de los pacientes con linfoma de Hodgkin? ¿Qué siente un paciente que tiene un linfoma? Lo fundamental es esto, son tumoraciones. La aparición de esos bultos que os enseñé anteriormente, ese bulto del cuello que tenía Pavel, pues ese es la más típica. Suelen ser bultos, son ganglios, digamos ganglios, que tienen un tamaño variable, pueden ser algunas veces grandes, como el que vimos ahí, otros más pequeños, de 2-3 centímetros. El límite máximo que le damos a una adenopatía a los médicos para decir si esta adenopatía es anormal o no por tamaño es 1,5 centímetros. Ojo que las adenopatías son muy frecuentes, por ejemplo, en los niños. Muchas veces una amigdalitis produce adenopatías. Hay que esperar y ver que se resuelva la amigdalitis y entonces se le quita la adenopatía. Eso no tiene ningún valor. O sea, es una infección recortada y ya está. Pero cuando tenemos una adenopatía que aparece ahí, no cede, va creciendo, además va creciendo, se ve que a lo largo de 2, 3, 4 semanas crece, y llega a tener pues eso, 2-3 centímetros, pues empiezan a aparecer pues, como un guisante, luego como una peladilla, como una castaña, como una nuez, como un huevo. Entonces ya las cosas es cuando hay que prestar esa atención. Suelen ser bultos relativamente duros que se mueven. Los linfomas difusos de célula grande están pegados a la profundidad y tienen más un aspecto leñoso, parece que tienen ahí algo de madera debajo de la piel. En este caso no, son más flexibles, aunque son duros, son flexibles, se mueven y a veces tienen esta cosa que llaman aquí, que yo nunca la he visto. Esto lo ponen en los libros, que ahora decimos el Hoster. Sí, pero un paciente lo contó una vez, que es que cuando beben alcohol duele. Es una cosa muy curiosa, todos los libros lo ponen, pero no es una cosa que se vea con frecuencia. Luego, una cosa muy típica del linfoma de Hodgkin es que tiene una diseminación ordenada. No es como un cáncer de un melanoma, lo típico que decimos de un melanoma. Tengo un granito aquí y de repente a lo mejor tengo una metástasis cerebral. En el linfoma de Hodgkin el crecimiento es ordenado. Tengo un bulto aquí, detrás de ello tengo 2 o 3 alrededor, luego va creciendo otro, entra en el tórax y aparece mi mediastino en la parte alta del interior del tórax. Luego puede crecer hacia la axila. En el camino pueden salirse de los ganglios y afectar a la piel o afectar a algún hueso que esté por ahí. Es decir, pero siempre es ordenado, ¿va? Un poco también como el cáncer de mama, aunque el cáncer de mama luego resulta que a veces te encuentras con sorpresa y tiene una metástasis a distancia. Las metástasis a distancia en el linfoma de Hodgkin son muy raras, afortunadamente. Pero pueden aparecer siempre, pero son en general raras. Casi siempre aparecen en el cuello, el sitio más frecuente es el cuello. En segundo lugar, las axilas. Y en tercer lugar, las ingles, donde suelen aparecer los ganglios. Y luego ya los ocultos, cuando aparece un ganglio dentro del abdomen o dentro del tórax, pues no lo vemos. Generalmente lo vemos con una masa muy grande, cuando ya da problemas por tamaño más que por otra cosa. En este caso lo llamamos masa bulky o gran masa tumoral, la que suele afectar ya pulmón, hueso, piel, siempre por continuidad. Y luego, aparte de estos tumores, alguna cosa más.
sobre todo en los chavales jóvenes, prácticamente nunca dan nada. Es que solo tengo un bulto, todo nada más. No, me encuentro perfectamente, ayer he ido a correr, no tengo nada más, o sea, estoy perfectamente. Y eso es lo más frecuente, aunque en algunas ocasiones, 20-30% de los pacientes, y sobre todo ya en estadios muy avanzados, sí que pueden producir lo que llamamos síntomas B, que hay 3, que son la fiebre inexplicable, no tengo ninguna infección, no tengo amigdalitis, no tengo ningún diente afectado, ni neumonía, ni nada, pero tengo fiebre. Fiebre es más de 38, siempre. Pueden aparecer también pérdida de peso, y para la pérdida de peso ya tenemos que tener una pérdida de peso importante, hablamos del 10% de peso corporal. Una mujer de 60 kilos tenía que haber perdido al menos 6 kilos, un varón de 80 tenía que haber perdido al menos 80 kilos en los últimos 6 meses. Generalmente cuando tienen este síntoma, la velocidad de pérdida de peso es mayor y pierdes los 6 o 8 kilos en un par de meses, o menos incluso. Y luego hay uno que es difícil de ver, que es la sudoración nocturna profusa. La verdad es que esto es muchas veces los pacientes lo cuentan y no sabes exactamente, bueno, será porque la calefacción está muy alta, será muy alta. Hablamos de empapar el pijama, empapar el camisón, tener que cambiar la ropa de cama por la noche porque la sudoración es muy profusa. Otras cosas que dicen por ahí, pues cansancio, inapetencia, etcétera, no se consideran síntomas B, solamente consideramos esos 3 como síntomas B. Y luego ya, de forma rara, pero bueno, que a veces nos llama la atención, es el picor. Muchos pacientes tienen picor inexplicable y además que no cede, que cede un ratito cuando le pones un emoliente, pero luego vuelve y a veces vienen con, ahora enseñaré unas fotografías, vienen con lesiones por rascado. Y lo demás ya prácticamente es rarísimo. ¿Infecciones frecuentes? Pues sí, esto se decía mucho antes, últimamente ya no se dice apenas nada, porque rápidamente alguien tiene una infección, se toma una amoxicilina y se le quita, o cosas parecidas. Y luego también llama la atención pues, la enfermedad voluminosa en tórax, que llamamos masa Burke, que a veces da una masa muy grande y bueno, yo los he visto como un balón de baloncesto, muy grandes, es decir, ocupando por completo un pulmón, y desplazando las estructuras cardíacas hacia el otro lado, todos los grandes vasos, porque el tamaño que ha adquirido es tremendamente grande. Porque hasta ese momento no ha producido ningún síntoma, y luego ya empieza a producir síntomas, pues ahí un poco de tos. Bueno, pues parece que tengo algo cuando me muevo. Llega un paciente a decir sí, que me noto que tengo algo raro, una sensación extraña cuando me muevo, y es cuando ya tienes una masa pues muy grande. En abdomen pueden aparecer, aunque también son raros, y ahí pues pueden aparecer pues porque de repente pues aparecen dolores abdominales poco consistentes y se hace ya una prueba de imagen, y entonces se encuentra, que es la otra forma de verlo. Y luego, muy típico, aquí está la anemia, es muy rara. Es quizá la única alteración de la analítica que está alterada en estos pacientes. Casi siempre lo tienen todo normal. Además, les extraña mucho a los pacientes. Pues me han hecho los análisis y no tengo nada, me han dicho que están todo bien. Pues es lo más frecuente, que no encontremos absolutamente nada, y sobre todo en los estadios precoces, que afortunadamente cada vez diagnosticamos más a los pacientes en estadio precoz. Bueno, había puesto aquí, sí. Esto, las lesiones por rascado. Este es un paciente que tenía picores y acaba haciendo lesiones por rascado. Y se ve muy bien cómo pues, se ha rascado ahí y se ha producido esa lesión. Una de las cosas que a veces puede llamar la atención es la aparición de un herpes zóster, que a veces, he dicho, las infecciones pueden aparecer. Casi siempre los herpes zóster aparecen durante el tratamiento, pero a veces las podemos encontrar antes. Y luego lo que decía antes, los bultos. Es la típica imagen del bulto, que cuando está dentro del tórax, pues lo vemos aquí también. Este de aquí tiene una masa muy grande, esto normalmente se ve como una tienda de campaña, prácticamente. Y en este caso tenemos una masa tumoral afectando al mediastino de este paciente. Bueno, el proceso diagnóstico siempre empieza, bueno, ahora lo mostraré, hay que empezar con una biopsia ganglionar. La única forma de tener un buen diagnóstico es con una biopsia ganglionar. Los patólogos siempre piden una biopsia excisional, es decir, abrir 3-4 centímetros de piel, abrirlo, sacar el ganglio completo y llevar todo el ganglio, por ejemplo, este es un ganglio típico, y llevarlo al laboratorio. Hoy
teniendo en cuenta además que son gente muy joven muchas veces, en el cuello, o sacar una cicatriz, pues mucha gente no quiere y se prefiere hacer lo que se denomina una biopsia trocut o una biopsia con aguja gruesa, que es un pinchazo con una aguja un poquito gruesa y sacar un cilindro de tejido. A los patólogos no les gusta mucho, pero hay que reconocer que cada vez se hace más así. Y sobre todo cuando las cosas son difíciles. Si la adenopatía está en un lugar dentro del tórax o del abdomen, pues se prefiere hacer de esa manera. Por ejemplo, una axila pues no tiene mucha relevancia, se puede hacer perfectamente. No vas a dejar una cicatriz fea, además se hace con mucha facilidad, no hay ninguna estructura. En el cuello puede haber estructuras que puedas afectar durante la biopsia, en la axila pues no. Y luego, aparte de eso, pues ya lo he comentado, hay que hacer pues también la exploración física, la biología completa, aunque estamos en el es anormal, y luego un estudio de extensión, una radiografía de todas las que se hace en urgencia, la puedes hacer, y luego la prueba más importante es esta, el PET-TAC, que no sé si lo habéis oído hablar alguna vez, es un TAC del cuerpo entero, que lo que va a hacer es hacer cortes de toda la estructura anatómica de la persona afectada, y luego se le añade también flúor de desoxirglucosa, que lleva un trazador y que es captado por los tejidos metabólicamente activos. Por ejemplo, el cerebro capta muchísimo glucosa. En el cerebro no podemos decir nada porque basalmente lo capta. En cambio, el resto del cuerpo lo capta muy poco y el tejido del afectado por el linfoma sí que capta mucho. Es metabólicamente muy activo, capta la glucosa, se queda el trazador y luego lo podemos ver en el scan. Ahora pondré un ejemplo. Bueno, la biopsia de la médula ósea, esto ya no lo hacemos nunca. Antes lo hacíamos sistemáticamente, pero calculo que desde el año 2010 o 2009 ya no lo hacemos nunca. Se demostró que es mejor el TAC más sensible y solamente cuando tenemos alguna duda específica, por algún motivo concreto, se hace. Yo diría que en el 1 o 2% de los pacientes. Hay que hacer siempre una evaluación cardiológica a los pacientes, sobre todo en los mayores de 40 años, porque vamos a utilizar tratamientos que pueden ser tóxicos para el corazón y tenemos que tener garantizado que el corazón está bien. La laparotomía ya no se hace nunca y otras pruebas solamente cuando hay alguna cosa pues muy concreta que no somos capaces de explicar por el linfoma en sí. La analítica, como decía, lo más frecuente es que sea todo normal. Quizá la única la velocidad. La VSG a veces está alta. Lo que pasa es que la VSG sube poco de cosa. Cualquier neumonía, cualquier catarro, un mieloma, otros tumores, las enfermedades autoinmunes, todas esas suben la VSG. Entonces, es una cosa que nos sirve para hacer algunos planteamientos pronósticos, pero poco más. No nos da mucha información real al respecto. Y como decía el PET-TAC, pues nos lo da todo. Aquí tenéis un corte que es un TAC convencional, donde pues, se están cruzando los pulmones, la tráquea, aquí están los grandes vasos y al lado hay una masa que cuando la vemos con la fluorescencia de glucosa capta. Y nos dice que eso es un tejido metabólicamente activo que es el del linfoma. Y bueno, pues fundamental, nos ha cambiado por completo la forma de atender a los pacientes con esta metodología. Con todo eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decir que el paciente tiene un estadio diferente. Estadios precoces, que son el estadio 1 y el estadio 2, solamente tiene una adenopatía o dos territorios afectados, pero por encima del diafragma, solo a un lado del diafragma, y luego los estadios 3 y 4 que ya pasan del diafragma. Cuando eso que comenté anteriormente, que empieza en el cuello, paso y afecta al mediastino y a la axila, pasa después más abajo, llega al bazo o a los ganglios retroperitoneales, ha pasado el diafragma, estamos en estadio 3. Y luego ya en estadio 4, que ya es cuando afecta también a órganos a distancia. Como decía antes, es poco frecuente, pero pasa a veces. En un 15%, 20% de los pacientes puede aparecer una afectación a distancia. Esto casi siempre aparece en la gente más mayor. En los jovencitos, por fortuna para ellos, pues no suele haber tanto estadio 4. Y casi todos los chicos jóvenes que se diagnostican estadios precoces. Luego, con eso podemos le añadimos ya factores pronósticos, ¿vale?
Los factores pronósticos nos van a decir que tenemos 3 tipos de linfoma en general, que son el estadio precoz, favorable y desfavorable, y el estadio avanzado. Y vamos a utilizar un tratamiento para esto, otro tratamiento para esto y otro tratamiento para esto. Eso sí que es un tratamiento personalizado. Otra vez el linfoma de Hodgkin, por delante de todos los demás tumores, tratamiento específico para cada paciente, no es igual para todos, sino que para los precoces le damos poquito, para los intermedios le damos un poquito más y para los estadios avanzados le damos mucho más tratamiento. No creo que merezca la pena que entremos en detalle de cuáles son específicamente los datos que hacemos, porque además no hay un consenso común. Esto es otra cosa que nos pasa también muchas veces. Esto es un esquema que ha hecho el grupo europeo sin Alemania y este es el grupo alemán. Casi todo el mundo sigue estos postulados porque son los más sólidos, por así decirlo. Bueno, tenemos que tener también a veces algunas consideraciones con algunos pacientes que tienen algunas formas de aparición especial, que además señalo de alguna importante. No se me olvidó porque tengo una, se ha diagnosticado la semana pasada. Las formas mediastínicas exclusivamente con o sin nódulos supraclaviculares, el problema es que suelen ser masas grandes, ¿vale? Y exclusivamente mediastínicas, y se confunde con un linfoma muy diferente que es el linfoma mediastínico primario, que nos da mucho la lata porque además tienen también un estudio histológico parecido. Estadios 1, clínicos 1A, sobre todo si son de predominio nefrotítica valvular y cervical alta, sobre todo en niños, se está empezando en un tratamiento distinto, que es exclusivamente cirugía. O sea, que es una cosa absolutamente anatema casi para nosotros los que hacemos linfoma, porque los linfomas se supone que están diseminados desde el principio, están muy avanzados. Entonces, por eso siempre queríamos utilizar quimioterapia, pero ahora mismo se está utilizando esta estrategia. Sobre todo para niños, quito el linfoma y lo dejo. Y el niño, si no recae, se curó con una exéresis. 70% de los críos se puede hacer esa estrategia si el estadio es un estadio 1A, estadio precoz, una única lesión. Luego la masa Burki, que es especial porque hay veces que hay que irradiarla y que a veces nos da problemas porque es como un poco más resistente, es más difícil que la quimioterapia llegue al centro del tumor al ser tan grande. Los niños ya decía también que es una forma un tanto especial, sobre todo porque la radioterapia queremos evitarla a toda costa, porque la radioterapia afecta al crecimiento. Entonces, claro, si irradias un cuello, luego a lo mejor esta clavícula crece mucho menos que esta otra y queda una deformidad. Entonces es importante tener en cuenta eso en los niños. Y por último, las embarazadas. Las embarazadas también es una cosa importante porque el primer trimestre del embarazo, la recomendación es interrumpir el embarazo. Segundo trimestre se puede plantear quimioterapia en ese momento. El tercer trimestre lo que hay que hacer es intentar adelantar el parto y luego ya poner tratamiento. Estas son un poco las consideraciones que hay que hacer en esta situación. Muy bien. Y luego, el tratamiento. Los tratamientos van a ser distintos, como decía, según estos 3 postulados. Estadio precoz avanzado, estadio precoz sin factores de riesgo o con factores de riesgo. Y vamos a hacer un tratamiento distinto. Ya decía antes que estos generalmente se tratan con un poquito de quimioterapia, 2 ciclos. Y radioterapia. 28 días, 4 semanas, 5 días cada semana, y es un tratamiento relativamente recortado y se curan, yo diría que el 100%. Con factores de riesgo, doy un poco más de quimioterapia, 96 de 4 ciclos, y la radioterapia, en lugar de ser 20 Grays, que era lo que notamos aquí, tenemos 30 Grays. Un poco más intensiva la radioterapia. Y luego el estadio avanzado, que hay que utilizar 6 ciclos de quimioterapia convencional y radioterapia si hace falta o no hace. Veremos un poco cómo lo hacemos. Este es el tratamiento, digamos, estándar que hemos tenido hasta ahora, aunque las cosas van cambiando con una velocidad bastante notable. Bueno, aquí estas gráficas las pongo para deciros que siempre hemos tenido durante muchos años una pelea de cuál era la mejor quimioterapia para estos pacientes, que era la estructura inglesa, y española, y norteamericana, italiana, es Alverés, un tratamiento bastante recortadito, son 6 ciclos, bastante poco tóxico, entre comillas, es poco tóxico, se lleva bastante bien, se cae el pelo,
pero luego no se producen infecciones, no produce esterilidad, que para los chicos es importante. Y bueno, pues se recupera uno bastante bien. Y luego está esta otra, que es el pico escalado de los alemanes. Es un tratamiento muchísimo más intensivo, aunque es un poco más corto, pero es mucho más intensivo. Este ya esteriliza a todos los pacientes, a todos los varones, y yo diría que mujeres por encima de 30 años al 80%, por debajo de 30 años a lo mejor menos, pero produce muchos problemas en ese apartado. Y luego también produce problemas de mielodisplasia a largo plazo, en fin, es un tratamiento más intensivo. El problema es que es mucho más eficaz que este, en términos de supervivencia libre de progresión. El paciente entra en remisión y no recae. Son estas curvas. Como veis, por ejemplo, en este caso, la curva de arriba es la del pico escalado y esta de abajo es la del ABVD. Pero esto es de supervivencia libre de progresión. Quiere decir que cuando un paciente de estos recae, le puedo rescatar con una segunda línea de tratamiento, y entonces luego la supervivencia global es la misma. Entonces, ha habido muchísima pelea entre los médicos de qué es mejor, qué es mejor. Luego se comenta con los pacientes porque lo tienen que saber, y, o sea, en fin, es bastante lío. Afortunadamente, bueno, pues después de toda esa pelea llegamos un poco a la conclusión de que los pacientes con un estadio de riesgo bajo, con poco riesgo, pues utilizamos ese ABVD adaptado por PET. Es decir, si el PET es negativo al segundo ciclo, sigo con ABVD. Si el PET es positivo al segundo ciclo, lo escalo y pongo el micropescado. Entonces tenemos estos resultados que en supervivencia global por más del 90% a largo plazo. Y para los pacientes de alto riesgo utilizamos el micropescado. Además, con la ventaja de que podemos reducirlo de 6 ciclos a 4 ciclos, con lo cual incluso tenemos la ventaja de que el micropescado para pacientes de altísimo riesgo en 4 meses se termina el tratamiento. Por eso tratamiento, digo, más intensivo pero más recortado en el tiempo. Bueno, esto es como estábamos así hasta ahora. Han salido más cosas nuevas, por ejemplo, el brentuximab vedotin añadido al ABVD, pues mejora los resultados. Además, quita toxicidad porque le quitamos la leonicina, que es un fármaco bastante tóxico, y le añadimos el ACTS, el brentuximab vedotin. Y mejoramos la supervivencia libre de progresión y mejoramos también la supervivencia global, también se mejoraba un poquito. ¿Vale? Y este era el tratamiento estándar en Estados Unidos desde el año 2015, 16, no sé exactamente, esta es la segunda, se publicaría en 18, desde el año 2018 hasta hace poco que ha salido una cosa que es un poquito mejor. En España esto no se aprobó. No me digas por qué, porque no se aprobó. Y ahora lo comentamos un poco más. No se financió, está aprobado, o sea, en la privada se puede poner, la pública no se puede poner, porque no está financiado. Y decía que luego resulta que te encuentras con que en Estados Unidos han seguido y el estándar que era este, el AAVD con brentuximab vedotin, sacan otro diferente con nivolumab, que es inmunoterapia asociada a la AVD, y mejoran los resultados. Y entonces este tratamiento es el que realmente están empezando a utilizar ya ahora en Estados Unidos. Todo el mundo está empezando a pasar, se ha pasado de brentuximab vedotin AVD a nivo AVD. Y es el tratamiento estándar ahora mismo en Estados Unidos. En Europa, mientras tanto, se han hecho también cosas, los alemanes que han trabajado mucho en esto, y dijeron, bueno, nuestro régimen favorito, que es este micropescado, es muy tóxico, es súper eficaz. He visto que tiene unas curvas de experiencia por encima del 90%, súper eficaz, pero hombre, produce mucha toxicidad y es arriesgado. ¿Podemos hacer algo para reducir la toxicidad? Y entonces, creo que veis un poco cómo se piensan las cosas cuando uno dice, bueno, voy a diseñar un esquema. La leomicina, que estaba puesta en el micropescado, es bastante tóxica, te produce toxicidad pulmonar y sobre todo para gente mayor, no la pueden tolerar bien, la queremos quitar. En el ABVD que puse antes se quitaba, pues aquí también la quito y pongo el brentuximab vedotin, que este es menos tóxico, que es un tratamiento dirigido y que bueno, pues tiene también sus problemas, pero es más, puede ser incluso más eficaz. El topósido, que tenía una dosis relativamente alta, bueno, le bajo un poquito la dosis, de 250 se baja un 25% la dosis. La doxorubicina, para no perder, como tengo miedo de estar perdiendo eficacia y no estoy poniendo mucha doxorubicina,
subo a 40. En cada ciclo se ponen 35 miligramos, en el APVD se ponen 50. En otro esquema que decía. Entonces, bueno, pues puedo subir un poquito la dosis. La ciclofosfamida dejo igual. La vincristina, como produce neuropatía, y esto también produce neuropatía, la quito. La procarbacina, que produce toxicidad gonoral, este es el problema de la enfermedad, pues la quito y la cambio por dacarbacina, que es parecido pero no produce esa toxicidad. Y luego la prednisona, que son 15 días, 14 días, es muy problemática porque es mucho tiempo de corticoides, pero lo cambio por dexametasona y lo dejo 4 días. Voy buscando un esquema superponible al otro, pero menos tóxico, que es un poco ahora lo que queremos hacer, bajar la toxicidad de estos pacientes. Y efectivamente bajo muchísimo, diciendo que además hice un ensayo en un grupo de pacientes lo mismo que en el otro, y la toxicidad baja, menos anemia, menos toxicidad, menos toxicidad general, menos transfusiones de plaquetas y de hematíes, y también se ha visto ahora que tienen menos toxicidad gonadal. Todos los jóvenes, aquí ya solamente se hizo el estudio en gente joven, todos los menores de 40 años para mujeres y 50 para varones, fue lo que se puso. Entonces, para ver, sobre todo de FSH y hormonas, están recuperadas todas al mes de acabar el tratamiento en todos los pacientes, mientras que con el biocop escalado necesitan más de un año. Y incluso, bueno, tienes datos de verdad de embarazos, por ejemplo. En mujeres prácticamente el número de embarazos es igual, es un poquito más bajo. Embarazos que han llegado a término, un poquito más bajo, pero poco, sin diferencias reales entre BICOP y BRCA, pero en varones sí que ha habido más éxito en tener descendencia entre los varones que recibieron este esquema nuevo que los que recibieron el esquema antiguo. Y por eso, pues eso, otra cosa que ya ha pasado a ser el estándar actual. Y además, la sorpresa que nos hemos llevado es que incluso mejoramos los resultados. Es que pasamos del 91% al 95% de supervivencia libre de progresión de pacientes curados. Es decir, buscando bajar la toxicidad, resulta que tenemos también más eficacia. Muchas veces esto es debido a que al tolerar mejor el tratamiento pones todas las dosis, no bajas la intensidad. Entonces eso te beneficia a la hora de los resultados. Bueno, entonces ahora mismo en el mundo, en Estados Unidos el estándar es el el Nivo-AVD, en Alemania es el BRCA, que he comentado. Y debería ser así. Yo lo que me gustaría es tener para pacientes con bajo riesgo o edad avanzada el Nivo-AVD, que es muy poco tóxico, y para gente joven que va a tener bien el tratamiento y que va a hacer una buena eficacia, pues el BRCA. Bueno, pues ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que y aquí voy a repartir para los dos lados, la compañía farmacéutica que tiene nivolumab, que es BMS, ha decidido que ya tiene muchas indicaciones para el nivolumab, está indicado en hasta 13 tumores, no le interesa hacer intentar conseguir la indicación para el linfoma de Hodgkin de nuevo diagnóstico. Entonces solamente está aceptado para recaída refractaria, es decir, no ha presentado el fármaco ante la Agencia Europea de Medicinas, la EMA, Europea de Medicina. Entonces directamente no lo podemos utilizar porque ni siquiera está aprobado por la EMA. Pero el BRCA sí que está presentado, la EMA lo ha aprobado, los alemanes ya lo están utilizando de forma habitual, pero en España, Spain is different. Y en esta comisión interministerial del 16 de julio del 2025, de Fausto recuerdo para muchos, pues han decidido que no les interesa. Es decir, se acuerda proponer la Dirección General la no inclusión de esta nueva indicación en estos pacientes, cosa que nos ha dejado a todos estupefactos. No sabemos muy bien cuál ha sido el motivo de un fármaco que luego no es tan caro, no va a ser extremadamente caro, por qué han decidido que no se financia en nuestro país para estos pacientes, especialmente con gente joven. Tienes aquí el link al PDF, ahí está, y la verdad es que estamos todos los compañeros con los que he hablado, estamos muy enfadados por esta historia. Lo que hace que no podamos utilizar ninguno de estos dos fármacos en pacientes con linfoma de Hodgkin de nuevo diagnóstico, que les beneficiaría mucho desde el punto de vista de reducir la toxicidad y de mejorar la eficacia también.
Entonces, con eso tenemos que convivir. Bueno. Os decía antes también que los pacientes tienen tratamientos un poco diferentes de acuerdo con el estadio precoz. Estos dos últimos tratamientos que os he enseñado son los que hay para estadio avanzado, pero para estadio precoz estamos haciendo todavía más avances. Y el ejemplo que pongo es este, también del grupo alemán, en el cual con una estrategia nueva que lleva también nivolumab y AVD, pues haciéndolo con solamente 4 ciclos, un poquito de terapia, a ver qué pasa en pacientes con estadio precoz, que tengan muy poca enfermedad, que son la mayor parte de los jóvenes, como he dicho anteriormente. Bueno, pues esto ha conseguido que lleguemos a un 90 y tantos % de respuestas completas, pero es que incluso los pacientes que no hacen respuesta completa al principio, con las condiciones que teníamos hasta ahora, resulta que con el tiempo, sin darles más tratamiento, estos 7 pacientes que no habían tenido respuesta completa acaban entrando en respuesta completa con el tiempo. Y hacen un 100% de respuestas completas y ahora la curva está 100% de supervivencia a 30 meses. Es decir, no tenemos ninguna recaída, no tenemos ninguna... Hay un paciente que falleció por una infección hemolympática, que es este paciente. Las recaídas, 0. O sea, siempre puede haber alguna desgracia, ¿no? Son 55 pacientes los que analizaron aquí y tenemos una desgracia en un único paciente, pues básicamente por cuestiones de mala suerte, más que otro motivo. Total, que estamos alcanzando ya sistemas de tratamiento que son absolutamente espectaculares. Espero que sí que vayan adelante con él y lo prueben, porque es que si no, no sé qué vamos a hacer en este país con los fármacos. Y con estos resultados prácticamente la segunda línea se queda, de verdad necesitamos segunda línea, ¿no? Si puede que haya algún paciente que recaiga, bueno, pues sí, hoy por hoy en la segunda línea lo fundamental sigue siendo esto que tenemos aquí, es dar un tratamiento para reducir la remisión y hacer un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto es así desde hace muchos años porque se demostró que el trasplante beneficiaba a los pacientes con trasplante y sin trasplante. Esto ya son pacientes en recaída, con lo cual los resultados son peores. Pero yo lo traía aquí porque aquí también tenemos un éxito español, y es que estos pacientes, cuando les damos tratamiento de segunda línea, a pesar de que puedan ser, puede parecer que son de muy mal pronóstico, pues como veis la supervivencia global en la curva verde pues es estupenda. Y a pesar de eso, los pacientes, el 90% de los pacientes están vivos a 3 años con muy buena calidad de vida. Bueno, en estadios posteriores ya tenemos, pues hacemos lo que podemos, porque muchos de estos fármacos que voy a contar aquí ya se pueden utilizar ahora en momentos anteriores. Uno es este que he dicho anteriormente, que es el brentuximab vedotin, que es una terapia dirigida. La célula expresa CD30, es un anticuerpo anti-CD30 que lleva vinculado un tóxico, es la monometiloristopina, es decir, es un transportador de un tóxico hasta la célula tumoral. Y es muy eficaz, como he visto anteriormente, pero ya este fármaco que está aprobado en tercera y cuarta línea lo estamos utilizando mucho en segunda línea, y en alguna ocasión lo hemos utilizado en primera línea cuando hemos hecho algún truco para sobrevenirnos con este apartado. Luego los anti-PD1, que son anticuerpos que son lo que van a hacer es evitar, es lanzar la respuesta inmune. La respuesta inmune tiene varios apartados. Uno es arrancarla, que se reconoce el antígeno. Otro que es acelerarla, que es cuando tenemos una molécula coestimuladora que reconoce la unidad de un anticuerpo. Y luego una especie de gasolina, que es la que le echamos con citocinas. Y después tiene una serie de frenos, ¿vale? Los frenos, todo esto lo hacemos con frenos, como estos frenos es para que el sistema inmune no se cargue todo el cuerpo. Porque si no se puede hacer en trasplante alogénico, sí que pasa. Es capaz de matar a una persona, el sistema inmune. Bueno, pues tenemos que tener un freno, y son estos sistemas, el sistema PD1, hay varios, pero el más conocido es este PD1, PD1. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar anticuerpos que nos permitan liberar. Las células tumorales utilizan este mecanismo de freno del sistema inmune para escapar de él. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar algo que quite ese freno de ahí, y que el sistema inmune
pueda ayudarnos a trabajar esas células tumorales que estaban ahí resistiendo. Y tenemos muchos. Uno de ellos es este que he contado, Nivolumab, y otros Pembrolizumab. Los dos están aprobados en segunda línea en este país. Los demás son de otros países, sobre todo este tiene es de China, hay uno por ahí en japonés, que todavía no han entrado en España y a lo mejor no entran, porque todo va a depender un poco de cómo sigamos con estos otros. Pero hoy por hoy son fármacos que nos están dando muchas opciones, como hemos visto anteriormente en las combinaciones antes. Y por último, ya solamente me queda decir que a lo mejor alguno ha oído hablar del trasplante alogénico. En alguna ocasión, cuando un paciente no va de ninguna manera, recae o resiste, que siempre hay alguno, pues utilizamos el trasplante alogénico de médula ósea. Es un tratamiento bastante agresivo. Y antes muchas veces decíamos que no merecía la pena porque las curvas se nos caían abajo. Pero de las últimas, también asociando estos fármacos, pues nuevamente unas curvas excelentes para pacientes que están en tercera o cuarta recaída, con lo cual estamos viendo que tenemos muchas opciones para ellos. Por ejemplo, este es un trabajo español, de este grupo de Salamanca, en el cual, bueno, pues así es como iban antes de que tuviéramos la inmunoterapia, así es como van estos pacientes con rituximab vedotina, y cuando tenemos los dos, el anti-PD1 y la rituximab vedotina, pues estamos ahí. Supervivencias en este tipo de pacientes del 88% a 3 años. Algo impensable cuando yo tenía 26 años y era un residente, ¿no? Absolutamente impensable. Realmente hemos tenido un avance tremendo. Y por último, si alguno ha pensado en células CAR-Ts, que están muy de moda. Células CAR-Ts no he dicho nada, ni voy a hacer gran cosa, porque las células CAR-Ts que están muy bien para linfomas que son CD19 positivos, utilizamos este constructo, que lo que hace es meterse dentro de la célula T y estimularla contra células CD19, pues en el linfoma de Hodgkin no tenemos una cosa tan buena como el CD19 en los linfomas. Tenemos el CD30, sí que está ahí, que sería, el antígeno sería un CD30, pero como está tan utilizado ya antes, los resultados no están siendo tan buenos como en otros linfomas. Entonces, hoy por hoy, la terapia CAR-T en el linfoma de Hodgkin pues no es algo que está en investigación, pero no es algo en lo cual podamos pensar para estos pacientes. Y ya está, solamente, bueno, de conclusiones las discutimos si queréis ahora. Y recordamos que ahí estoy, si alguno quiere alguna conclusión de algo de mí, en este hospital, en este centro de Vázquez Merecito, el Centro Oncológico de Marañón, pues ahí estoy para buscar alguna vez. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo?